Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debate y entramos con Putin. Bueno, a mí se ha escurrido ahora mi compañero contertulio con lo de Ucrania. Cuando un país se declara independiente... Perdón, sí. Que lo hice porque hay otro tema después que nos interesa muchísimo. No, digo... Y si seguimos contando, llegamos a aquel. No, que hay que respetar los acuerdos. Cuando un país se erige independiente, su soberanía nacional reside en ese pueblo. No puede venir un tercero a decirle que su soberanía nacional está condicionada a acuerdos anteriores que podía tener. Porque si fuese por eso, tendríamos que volver a lo que lo que mencionó antes Paco Valido con respecto a lo que era la URSS, la reunificación imperialista a través de Putin de todos los países que hoy no pertenecen a su entorno, a su satélite. Por esa regla de tres... Ya no puede. No, aparte que no puedan, y es que Ucrania es un país soberano que tiene el derecho a poder instalarse donde quiera, como cualquier otro país. Nadie le puede... Si cogieron la península de Crimea y se lo dejó, se cogen un trozo, luego se va cogiendo más. Al final entrarían en Polonia y entrarían en cualquiera de los otros estados que creen que le hacen eso. Ya vamos a ver, cuando nace la OTAN, y la OTAN yo no voy a hacer historia de eso, pero cuando nacen como bloque frente a una actitud rusa de la URSS en su superpotencia con respecto... Estados Unidos está muy lejos. Europa se parapetó en un entorno de la OTAN para defenderse de posibles aliados. Yo no voy a entrar ahora entre Ucrania y Rusia porque estamos de acuerdo aquí que la invasión de Rusia es injusta, es inhumana y es criminal. Ha invadido un país y ha matado a muchísima gente. Las guerras nunca son justas, ni son santas. Nunca una guerra ha sido santa, nunca una guerra ha sido justa, nunca. Se mata sobre todo a gente indefensa y gente que no tiene nada que ver con todo eso. A mí lo que sí me preocupa es el eje que se creó, porque estuvimos hablando de China, que lo decía Paco, estabas hablando de Rusia y estamos hablando de Estados Unidos. Hay un triángulo que hemos ido de la arista, precisamente hemos ido al sigilo de China, a la potencia de Estados Unidos y al populismo de Estados Unidos. Pero ¿recuerdan ustedes que cuando Trump gobernaba Estados Unidos, su aliado era Putin y a Rusia la abandonó, la ocultó, la rechazó? ¿Recuerdan que hubo una guerra continua entre Trump y China? Porque no permitía, además puso muchísimos gravámenes a sus productos, le impidió muchísimo el comercio de China con Estados Unidos. Fue la época de Trump. China, que se había implantado en África hace muchísimo tiempo y en Sudamérica estaba entrando, ¿qué hizo ahora? ¿Se fue con Biden en Estados Unidos que va a entrar? No por el TikTok. ¿Qué hizo con Putin? Porque si Estados Unidos cambiase las tornas y fuese otra vez Trump su presidente, ¿quién tiene Rusia como aliado? China. Estados Unidos no podrá hacerle a China lo que le hizo Trump en la época en que Trump con ese triángulo o en ese lado que esa relación que tenía era preferente con Putin y no con China. China se ha visto ahora, es verdad que es bastante sigilosa, ha cogido muchísimo, es la primera potencia en cuanto a suministro. Entonces, en Sudamérica, precisamente, mayor distribuidor que tiene, tu historia es China. Sí. Entonces, es una potencia enorme que se ha metido en muchísimos países y que lo que ha hecho ha sido, bueno, yo no me enfrento a ti, pero gano todo lo que tengo alrededor. Y lo ha conseguido. Lo ha conseguido, que tiene toda esa parte de Hispanoamérica, la parte de África y ahora como socio preferente de Putin. Con lo cual Estados Unidos, sea Biden o sea Trump, va a encontrarse de frente en ese triángulo a dos potencias, en esa lista, decirle. ¿Y Putin qué le va a decir? ¿Que deja a China atrás para irse con los americanos? Le dirá que no, que ya aprendió. Con lo cual yo creo que ese eje, ese triángulo que se ha formado, a mí me preocupa mucho, porque en ese triángulo Europa está en medio. Europa no es en este caso un agente que interviene en primera fila como un actor prioritario. No. Europa está en medio. Si ustedes miramos cómo está ocurriendo con China, Rusia y Estados Unidos, Europa está en medio a verla venir, apoyando a Ucrania,
porque apoya a Estados Unidos y apoya a la OTAN, apoyando a sus países europeos que no están en la OTAN para que estén dentro de la OTAN, pero es un actor ahí necesario, pero no principal. Lo principal es en ese triángulo, que a mí me preocupa mucho que ese lado Rusia-China se fortalezcan tanto que debiliten la otra zona y nos quedemos nosotros a merced pues, de dos potencias como la China y la rusa. Europa se queda a merced de esas dos potencias, porque si Trump entrase y decidiese retirarse, lo que quería hacer, de la OTAN en toda la historia, Europa se quedaría sola ante dos gigantes, que a ver lo que ocurriría luego. Vamos a ver, ya unas precisiones. Hablas, Ramón, cuando colapsa la Unión Soviética, porque colapsa el sistema, se encontró totalmente desmantelado por el fracaso de la corriente marxista-leninista. Fue con la caída del muro del Berlín en 1989, el papel de Gorbachov, y después viene ya los años 90, que es donde se crea la Federación Rusa. ¿Sabes? Se separan unos países y se crean estados soberanos, donde tienen el derecho a autodeterminación. Oye, yo si quiero unirme a la Federación me uno, y si me quiero separar de la Federación Rusa me uno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en el devenir del tiempo Estados Unidos y Occidente se confía. Y hay un autor que es un catedrático de economía de origen japonés, Fukuyama, que habla del fin de las civilizaciones ya, ¿no? Ya la democracia se ha extendido en todo el mundo, y ya no van a haber regímenes de tipo marxista-leninistas, porque ha triunfado el sistema liberal. Y entonces, a partir de ahí, se crea una deformación, y hasta que viene Putin, que empieza Putin a venir ahí, ya creo que entró en el 2004, y entonces el Putin empieza al imperialismo zarista y al imperialismo de la URSS, a intentar volver a consolidar ese imperialismo que es histórico además de la URSS, ¿sabes? Geoestratégica, y entonces empieza a actuar, a llevarse bien con todos los países, y hasta que empieza a hacer ya cosas que tenía que haberla advertido Europa, y no la hizo, sobre todo la culpa de Alemania. Alemania tiene muchísima culpa, ¿no? Y entonces empieza, ¿te acuerdas?, los asesinatos de los disidentes, a cargarse la oposición, a control de la prensa, las mafias rusas en el exterior, el control económico, etcétera, y sobre todo el poder político, hasta que en el 2014 a los zorros se introduce en Crimea. Estos no hicieron nada, los amigos, ya empiezan a hacer otras invasiones hasta que llega ya lo de Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania, fíjate tú, Khrushchev, que fue presidente, secretario general del partido, ¿no?, y presidente de la URSS, era de Ucrania. Y entonces los que estaban en contra de él, dice contra, es que gracias a eso pues consiguieron que Crimea formara parte, ¿no? Pero fíjate que Crimea han habido la guerra de Napoleón, la guerra es decir, es un tema todo eso histórico que está ahí latente, ¿no? Entonces, no es el tema de la OTAN, que posiblemente la OTAN no respetara, pero eso no es así, sino porque colapsó. Y entonces hay yendo con el planteamiento tuyo, Mao Zedong, los libros, cuando yo leía las obras escogidas de Mao, tenía una teoría que era la teoría de los tres mundos, ¿no? Los tres imperialismos, ¿no? Los dos bollantes en la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y ellos tenían que estar en esa tercera vía apoyando al más débil de los dos en momentos determinados. Si había que apoyar a Estados Unidos, si había que apoyar a Rusia. Es un poco el criterio que tenía este hombre, ¿no? Además, con el sistema de la democracia popular. Sabes que Mao Zedong se diferencia del marxismo-leninismo ruso, en que había, antes de la dictadura del proletariado, ¿sabes?, al sistema comunista, había una fase intermedia que era la democracia popular, donde todos los sectores progresistas, en unión del Partido Comunista, pues conseguirían llegar al paso del Estado comunista, ¿no? En fin, esa vía que tenían ahí.
En la actualidad, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos ahora, ¿no?, con un miedo fuerte? Porque puede haber una tercera guerra mundial. De hecho, ya están diciendo que estamos en la tercera guerra mundial, ¿no? Es que hay una lucha terrorífica a nivel comercial, sobre todo por el tema del control de los chips. Hay una vuelta al imperialismo expansionista, y de ahí tienes Ucrania, tienes Crimea, por la vuelta al pasado, ¿no? Al pasado, cargándose el derecho de la autodeterminación de los países, porque Lenin tenía una frase que decía: el derecho de la autodeterminación de los pueblos significa que ya yo soy libre y puedo elegir, porque ya yo soy libre en la elección, mientras que otros decían: no, tú tienes que primero ir a ver lo que te dicen las urnas, ¿no? Pero era, en fin, unas diferencias que hubieron muertes al tutiplén por el problema de las nacionalidades, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué escenario estamos? En que China se ha introducido en todos los sectores productivos de África, sobre todo África tiene mucha importancia, y todo el Asia-Pacífico, y por supuesto, ¿no?, Centroamérica y América, ¿no?, tiene un control importante. Y Estados Unidos está frenando los mecanismos, y esto puede conducir a que China pueda intentar una invasión, y no es de ciencia ficción, de Taiwán. Y como ahí, y ya fíjate que ya están todos preparados, todo. Si entra en la invasión, porque por lo visto para los chinos es fácil, las fábricas de los chips que creo que las destruyen o pasan a la parte de atrás, o sea, está todo eso preparado y organizado, y tú dices: oye, si esto está preparado y organizado, aquí se puede armar la marimorena. O sea, estamos a un punto de que pueda haber un tema. Y fíjense, ¿cuándo fue porque la historia, si no se repite, rima? ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? En el 39. Y aquí ya se está hablando de que la invasión de China a Taiwán hacia el 27-29, 29, no 39, pero estamos ahí, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo que estas estrategias son geopolíticas, no hay ética, no hay moralidad, es la expansión. Ese territorio es mío, ese Taiwán es mío, es China, y tú me la das o la cojo. Y también con las islas que tiene Japón. ¿Por qué te crees que se están armando hasta las cejas Corea del Sur, Japón, Australia, Canadá? O sea, están haciendo ahí un frente hacia Rusia. ¿Y qué hace China? Que es la inteligencia perfecta. ¿Me uno con quién? Con un imperialismo decadente como es el ruso. Y una cosa que sí Trump tuvo para mí, que lo hizo bien, me acuerdo porque yo creo que lo comentamos aquí, cuando fue a ver, cuando era presidente del gobierno, Trump fue a ver a Merkel y le dice: usted está haciendo mal al llevar toda la energía del gas con Rusia. O sea, no es bueno eso, queda usted dependiente, se lo digo. Y la otra pasó, y efectivamente, la dependencia de Alemania, de Rusia, era anormal, y de Europa anormal. Y lo que es más anormal, y a mí me desmoraliza, es que nosotros le estemos comprando todavía a Europa el gas y productos, y a España, y además en una tomadura de pelo con buques gasísticos y tal, y que le estamos pagando la guerra a Ucrania. O sea, a Rusia, ¿no? O sea, eso yo no lo puedo asimilar. No me lo puedo asimilar. Yo creo que, de todas maneras, hay otro dato que yo creo que es importante con respecto a Ucrania. No olvidemos que Ucrania es la despensa de los cereales de toda Europa, de toda Rusia, y eso es lo que los rusos también ven con mucho interés. Porque creo que no tenemos más que ver, sino que cuando comenzó la guerra, cuántas cantidades de cereales estaban almacenados, que después llegaron a un acuerdo, que ya empezaron a salir, y ya empezaron a salir los barcos con cereales. Entonces, yo creo que Ucrania tiene importancia vital para Europa, pero sobre todo para los rusos, porque ahí se están jugando mucho. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Fernando que el eje mundial está China-Taiwán.
ahí puede volverse, porque claro, Estados Unidos está defendiendo Taiwán. Si usted ataca a Taiwán, entra a los Estados Unidos de lleno, y se puede armar ahí otro polvorín tremendo. Yo espero y deseo de todo corazón que Ucrania, esta guerra, acabe cuanto antes, sobre todo para que no mueran tantos niños, tantas personas inocentes, y que Rusia se quede en su lugar y que se vuelva a reconstruir Ucrania, porque nosotros somos gente de paz. Nosotros, los españoles, somos gente de paz y creemos que es la única solución que tiene este mundo y este país. Gregorio, yo no pongo en duda que cada país es libre de decidir su futuro. No lo pongo en duda. Quienes lo pusieron en duda fueron los americanos, los ingleses, los franceses, los rusos, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando le dieron todos los países limítrofes, los dejaron bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Quienes los tiraron a los pies de los caballos fueron los países que estaban en nuestro ámbito: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y demás. Yo simplemente lo que vengo a decir con esto es que las guerras son evitables. Y nos ponemos aquí al lado. Si hubiese un acuerdo entre España y Marruecos para no proliferación masiva de armas con las que unos puedan agredir a los otros, si hubiese un acuerdo, no pasaría absolutamente nada, pero si uno se lo salta y se arma, el otro también lo va a hacer, con lo que todos perdemos, y todos nos ponemos en la picota de que algo nos puede pasar. Yo no creo en una tercera guerra mundial, no porque nadie gana, ¿no? Nadie va a ganar. Yo estoy seguro que algún día, más pronto que tarde, China se hará con Taiwán, con un acuerdo con el resto de los países. Y también veo que ni Estados Unidos son tan tontos, ni los rusos tampoco. Los rusos saben perfectamente que aun siendo países comunistas, después de la Segunda Guerra Mundial hubieron grandes problemas entre China, y de hecho que se retiraron embajadas, entre China y la Unión Soviética. No entendían el marxismo de la misma manera, no se entendió. La única manera de pararle los pies a los chinos es en confluencia con los rusos. Es la única. Con Stalin sí, se llevaban bien. ¿Con? Con Stalin, Mao y Stalin se llevaban. Sí. Es a partir de la muerte de Stalin, vale. Y por las fronteras, ¿no? Claro, Pero el problema. claro. Fíjate que incluso cuando los españoles que estaban, los republicanos españoles que fueron a Rusia, muchos fueron derivados a China. No como un tema de ajuste de cuentas, no, sino que se les envió a China para intentar formar también a parte del pueblo chino. Y al final aquello terminó como Rosario de la Aurora. Al final todo se rompió, todo se vino abajo porque los mismos rusos ya veían, y eso yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que cuando decían que cuando los chinos despierten, ¿no?, serían amos del mundo. Y ese es el camino que llevan. La única manera de parar eso es con los rusos. Entonces yo cuando digo que la guerra era parable, que la guerra no se tenía que haber producido y seguramente Contras no hubiera llegado, porque no hubiese permitido a la OTAN llegar tan allá, ponerse a los pies de Rusia. Si cada uno es libre. Pero si invadir Rusia-Ucrania, lo hubiese permitido. No. Sí. Trump. Claro. No. Dejaron Crimea permitiría que Ucrania, porque piensan que Ucrania forma parte pues de ese conglomerado de países que perdió la URSS en su momento hasta que se convirtió en la Federación, sí, igual que y no lo hubiese permitido. Pero igual que Bielorrusia, pero ¿sabes una cosa? Todo eso, Rusia, Polonia, China no perdonó nunca que la Rusia de Gorbachev se hiciese liberal y empezase a introducir todos los cambios políticos para tener partidos políticos y demás, que luego Putin se lo fue cargando. Sí. Nunca le permitió porque Rusia se empezó a liberar y empezó a perder todo el eje de influencia marxista y comunista que tenía desde China, aún teniendo territorios distintos. Lo que pasa que también yo creo que a los chinos les enervó porque Rusia creó un ejército, la Wagner, que los metió en África, que son mercenarios al poder, que los llevó ahora a Ucrania, y que ahora lo intenta quitar porque la Wagner se enfrenta al propio ejército ruso, quiere ser el ejército ruso y no están de acuerdo, y creó ese poder en África
que entró en colisión con los intereses chinos en África. Fue un problema geoestratégico. Al final es la geopolítica la que se está metiendo para intentar eso es lo que estamos. Es tener ese triángulo, tener quién de las tres, te digo yo, de las grandes potencias va a tener mayor influencia, porque al final es poderoso caballero don dinero. Por muy marxista comunista que quiera ser, la gran venta que tiene China, hay que ver la pandemia, que nos vendieron hasta los que tenían en los túneles guardados de hace años, nos vendieron todo. Las mascarillas inclusive caducadas, que no las querían ni ellos. O sea, ellos se cerraron y nos vendió todo a nosotros. Y ellos se parapetaron, nos vendieron todo. Y ahí está verdad lo que ha dicho, lo de los chips y lo de la inteligencia artificial. Los coches eléctricos no funcionan si no tienen esos chips precisamente que no los fabrican a cuentagotas para intentar controlar el mercado. Pero no los eléctricos. Ninguno. No, pero sobre todo los eléctricos, que se supone que era la gran avanzada que íbamos a tener antes de la inteligencia artificial. Sin embargo, los coches eléctricos han quedado ahí porque poderosos caballeros dinero para las energías fósiles, porque no se iban a cargar ni Arabia Saudí, ni todos los países asiáticos que tienen petróleo, ni siquiera a Rusia por el gas y demás. Y entró la figura que antes Fernando que la nombró, que me parece muy buena, la inteligencia artificial, que ahora han pedido una moratoria por el susto que tienen de lo que podría ser la inteligencia artificial. No existe la verdad absoluta, nunca ha existido, la verdad que tiene cada uno, pero es que ella te la construye, te construye la verdad, su verdad, y hay un problema en que han pedido una moratoria de 6 meses porque va a entrar en juego en las elecciones, sobre todo americanas, la inteligencia artificial va a entrar de lleno en que tú vayas a tener el criterio que diga la inteligencia que debes tener para votar, dándote todos los argumentos. Perdona, Gregorio, ¿cuántos años lleva la guerra de Ucrania? Pues para 2 años, ¿no? Ya. Un año y muy algo, poco. sí. ¿Y la de Cuba? Y yo no soy comunista, ¿eh? ¿Cuál es la guerra de Cuba? ¿Qué guerra de Cuba? ¿Ustedes se acuerdan por qué empezó todo el tema de Cuba? La guerra, la que hubo en Cuba. No fue guerra exactamente, sino el bloqueo de Cuba. Sí, por Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuándo estaba España ahí? Sí. No, el bloqueo de Cuba cuando los misiles. ¿Por qué fue? Porque le pusieron los misiles en las puertas de Estados Unidos, ¿no? Sí. Se sigue padeciendo hasta hoy. Hace más de 50 años. ¿Han muerto más ucranianos que cubanos cruzando para Estados Unidos? Y seguimos mirando para otro lado. Para otro lado. Con esto quiero decir que los acuerdos son para mantenerlos. ¿Por qué? Yo no puedo poner en contraposición una cosa con respecto a la otra, porque es injusta una cosa, claro, es injusta la otra. Las dos, por supuesto. Entonces no puedo poner en valor una con respecto a la otra porque son injustas. Paco lo decía antes, ¿quién paga en la guerra? Los más indefensos, los que no se pueden valer, las personas mayores, los niños. Las guerras son injustas por mucho que la digan, pagamos hasta nosotros que no estamos allí. Claro, por eso te digo que esas guerras son injustas y por eso el que han permitido... Putin no deja de ser una persona que yo digo que es bipolar porque este hombre ha salido con unas ansias de imperialismo y convertirse en un zar nuevamente, que eso es para tenerle miedo. ¿Esa no es la oposición? Sí. Se cargó todo lo que se enfrentaba porque eso lo hizo Hitler. Recuerden que en Alemania hubo procesos democráticos de elección, pero ya Hitler se encargó de cargarse a todos Dios y quedarse él como la parte auténtica. De ahí nació el Tercer Reich. Pero Gregorio, que a lo que voy es a los acuerdos, que tanto son libres un país como Ucrania, como pueda ser Cuba. Y en Cuba no se pudieron colocar los misiles. Y lo están padeciendo hasta hoy. Más de 50 años. Sí. Y en Ucrania empezó ayer. Pero el régimen político. Y en Ucrania empezó ayer. Yo no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. Pero luego el régimen político. Todo entró por ahí y al final son los regímenes políticos. Pero ¿Se juzgará a Putin? Hombre, Putin amenazó, es lo que te iba a comentar cuando lo pusiste. ¿Sabes qué dijo creo que fue el principal juez del Tribunal Supremo ruso? Que dice, imagínense que Putin aterriza en Alemania. Y lo detienen. Y lo arrestan. ¿Qué haría Rusia? Defenderse. No, bombardear a Alemania. Defenderse. Lo dijo sin cortarse un pelo. Pero tú sabes, Gregorio, y eso que el Tribunal Penal de La Haya ha dicho pero eso sabemos que es un disparate,
porque Putin no vaya a Alemania. No va a ningún lado. Bueno, No vaya a ninguno entonces es un escenario que no se te vaya plantea. a ninguno de los 120 Claro países que no, hombre. Si él se en va a la la cual, pared. que han firmado el acuerdo de la Haya, en la cual no podía aterrizar. Sí. A no ser que sea un Puigdemont o un no sé qué que sortea que no lo cojan. Pero no se atrevería, no sale de allí. Lógico. Porque sabe que había un enfrentamiento, su historia. Pero Putin está declarado como criminal de guerra, de lesa humanidad, y la Haya ha decretado su encarcelación o su detención. Pero es incomprensible, no sirve para nada estos tratados internacionales y sobre todo la ONU, que es realmente un cuento de risa. ¿Cómo va a estar ese hombre está presidiendo en la actualidad el Consejo de las Naciones Unidas? Es lamentable, un país que no respeta los derechos humanos está presidiendo el Consejo tienen el derecho de veto. Sí, Con lo solo cual, tienen 5 países. sí, pero yo ya me Sí, estoy sí, sí. centrando, me estoy centrando en Rusia. Entonces se están riendo de los derechos fundamentales. Venga, vente tú a criticarme allí, a la oposición. ¿Has visto que el de la oposición está en la cárcel y lo envenenaron, que lo salvaron en Alemania? Sí. Pues ese pobre hombre, ¿oíste?, está ahora metido en la cárcel. O sea, es un tema de risa, la defensa de los derechos humanos. Y Europa tiene la culpa, Estados Unidos, etcétera, porque, oye, tú estás permitiendo a países que no respetan los derechos humanos, estás negociando con ellos de tú a tú, como maravilloso, porque el dinero sí está bien visto, el negocio de las armas, etcétera. Bueno, en definitiva, aquí hay alguien que mueve los hilos, y se me ocurre que esto, vamos a ver teorías conspiranoicas, pero lo que está claro es que todos los países de la Unión Europea, entre ellos España y de todo el mundo, están invirtiendo más en armas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hay algo ahí. ¿Quién se está enriqueciendo con todo esto? La industria armamentística, que es la que está desarrollando, y con la inteligencia artificial. Sí, pero tiene una cosa. Y la inteligencia artificial, eso que dijeron de una moratoria no se lo cree nadie. Porque el que en estos momentos no tenga, ¿sabes?, no se apresure, se queda fuera de juego en competitividad. Y entonces agárrate con lo que nos viene. Efectivamente, lo que va a venir. Una inteligencia artificial que como se desboque, es como las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero en manos de un loco, peor. Y con lo que estás hablando, en temas que la Tercera Guerra Mundial, como decía Einstein, ¿no?, estaríamos en las cuevas, ¿no?, de la Edad de Piedra, pero yo tengo la impresión de que hay una tecnología que al menos tiene Estados Unidos, de que desactivan. En un momento cuando tú vas a soltar un misil de eso nuclear, creo que hay mecanismos de que te lo paralizan. Y ahí está el tema. Pero el problema es China, que China sí tiene también temas muy parecidos, y viste que está armado hasta la... Pero el movimiento en el Indo-Pacífico sí le tengo pánico, porque ya están preparados. Bueno, Taiwán siempre estuvo preparado, no sé, toda la vida, ¿no? Pero ahora más. Y creo que se han puesto el tema de las fábricas de la Jeep en la parte trasera de la isla, ¿no? Y ahí los americanos, submarinos, o sea, todos armados, esperando en realidad, no es un tema de ficción. ¿Y te acuerdas que quién avisaba de que iban a invadir Ucrania? Estados Unidos. Oye, van a invadir. Y todo el mundo, esto es como el lobo, ¿no? Que hasta que viene, ¿no? Van a invadir, y efectivamente tenían la información, ¿no? Y entonces ahí tenemos ese problema. Bueno, yo creo que la situación no es nada fácil. Nosotros, que somos gente humilde, gente sencilla, gente comprometida con la sociedad, y que leemos todo y oímos todo y intentamos informarnos de todo, yo quiero pensar como compañero que la Tercera Guerra Mundial no va a venir, que yo espero que la sensatez y el sentido común funcionen, y que entre los americanos por un lado y esos equilibrios que están haciendo con Rusia, China, la India, no olvidemos que la India es un país muy potente, también no igual que los chinos, pero también de esos silenciosos que no los escucha nunca, pero es un país muy rico y que ha avanzado tremendamente. Tiene pobreza como todo, pero no. Y yo creo que Estados Unidos, que está ahí en la batalla ya ahora mismo en campaña electoral,
Espero que gane quien considere y que Trump pues llegue un poco al sentido común, porque es un loco. No olvidemos los aranceles que nos puso aquí en España, que a las aceitunas, el aceite, el vino, el jamón, casi nos arruina aquí. Y no estoy yo aquí a favor de Trump ni en contra, pero quiero decir que no olvidemos esas situaciones. A mí de Trump tengo dos recuerdos lamentables, que fue el tema de Marruecos y el tema con el Sahara y el tema de los aranceles que no podíamos negociar en muchos países porque nos arruinó. No, y levantar en México, levantar aquello que México lo pagara. Esos muros enormes, y que lo pagaba México, ¿no? Claro. Encima. Entonces, yo creo que Estados Unidos, yo espero que la sensatez llegue y que a lo mejor este varapalo que le va a dar la justicia atrás le va en lo sumo, porque aunque él está haciendo campaña por todo, él cree y han ganado, como bien decía Gregorio, ha subido 20 y pico puntos al que se entendía que era su relevo natural, que un hombre sensato, un hombre joven, comedido, joven de eso, porque en Estados Unidos tiene que tener más de 35 años para ser presidente de Estados Unidos. Pero quiero decirte que tú lo estás viendo, que era un hombre que tenía con otro discurso y otro mensaje. Coño, pero este es un loco, desde mi punto de vista, un loco. Las elecciones se ganan no con ideas buenas, ni bonitas, ni grandes proyectos, sino con decirle al otro lo que quiere escuchar. ¿Vale? Y cuando tú le dices al otro lo que quiere escuchar, si no tiene conciencia política, eso va a prosperar. De tal manera, yo creo que si hubiese una tercera guerra, no sería bélica, que sería económica. Yo creo que el mundo se está moviendo está claro, en una situación de hegemonía económica, y no sería bélica porque todos saben que todas las partes, en el momento que puse el botón, adiós. Yo creo que la pulsión que hay iba a ser una guerra económica, de fuerza, de saber quién irrumpe más en las economías de otros países. ¿Me entiendes? Porque depende llevamos de tiempo con eso, Gregorio. Pero es a escala. ¿Por qué Rusia con el grupo Wagner está garantizando estabilidades en África, que eso no lo metía viaje ni Dios? ¿Por qué? Muy sencillo. Están aprovechando los medios naturales, los medios que ellos tienen, se los están llevando bien para Rusia o bien para China, que generalmente se lo llevan para China. Lo que se lleva para Rusia es dinero, porque te pone allí los soldados que te mantienen la presidencia que tú quieres, y esto lo que hace es cobrar. Sí, los chinos lo que hacen es llevarse recursos materiales. Ahora se le ha llevado a Ucrania, ha dejado a todos los países desasistidos con esa historia, porque la Wagner se ha metido allá. No, siguen. Sí, Por ejemplo, pero República Democrática de Centroáfrica. Es que es pobre, pero que tiene mina de oro y de diamantes, pero allí no levantaba la cabeza a nadie. Allí los gobiernos caían uno detrás de otro. Ahora están los chinos con sus propios hoteles y están los rusos que garantizan la estabilidad del presidente. Ellos cobran dinero y los rusos se llevan los recursos minerales. De todas maneras, Mauritania ya, no sé si en Dakar o en Nueva York, tienen ya los chinos fuera de la ciudad un poblado solamente para ellos. Allí viven nada más que chinos. Y salen los tipos nada más que a trabajar al tema del pulpo, a comprar el pescado, ¿no? Y eso se va para otro lado. Pero te dan estabilidad, te hacen un gran muelle, porque estos países al final hay que reconocer que son pobres. Venezuela con todos los recursos que tiene, y es pobre de solemnidad. Pero pobre no es rica, lo que pasa es que la esquilman, ¿no? Sí, fueron ellos mismos bueno, en su momento, pero los americanos. cuando hablamos de pobre nos referimos a la sociedad en general, es pobre. Pero eso se llamaba, Samir Amin, ¿te acuerdas? El desarrollo desigual y combinado de las formaciones sociales, donde los sistemas colonialistas que siempre se han impuesto y han esquilmado, ¿no? Pero en el tema de la guerra económica, efectivamente, las guerras son económicas, no te olvides. Y acuérdate de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué entró Japón y bombardeó Pearl Harbor? Porque les habían cortado el suministro de petróleo en el Pacífico, los americanos. Me cortaste, toma, fue la invasión. O sea, cualquier guerra económica, que son todas, no hay guerras que no sean económicas, la geoestrategia es economía pura y dura, conlleva, ¿no?, a una guerra real, ¿no? Y por lo tanto, el miedo que tenemos que tener es que efectivamente puede ocurrir, ojalá no, todo el mundo pensemos, pero estamos ahí en una situación prebélica muy clara, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, yo creo que en este punto
Yo creo que lo único que tenemos que desear todos es lo de Ucrania, la invasión de Ucrania, que no sabemos cuándo va a acabar, que yo creo que Ya se habla menos, ¿eh? con la incorporación de Finlandia a la OTAN, ahora los rusos están echando peste, porque claro, se ve en las puertas de su casa ya con los americanos ahí, o la OTAN, perdón. Y si Suecia se incorpora ahora en el verano, está previsto. Sí, Turquía le quita el veto, que es el problema que tiene Sí, Suecia. sí, Turquía. Hungría y otra Son más. tres países del entorno Que están a favor, que esta es otra contradicción, es decir, Hungría apoya a Putin. Y está Hungría y está recibiendo gas ruso. Y había otro más. No, Turquía está nadando entre dos aguas. Turquía sí, pero nada. Turquía no está en la Unión Europea, pero era Hungría y me falta ¿Pero está en uno. la OTAN? Sí, en la OTAN. En la OTAN, Pero sí, no, pero pero me refiero a Europa. Es decir, que tú como ves a un País de los húngaro, 27. un húngaro que además está cargando el sistema judicial democrático, todo y tal, y está ahí con Putin, y son las contradicciones. ¿Y quién es otro país? Hungría y otro al lado. Están con el tema... Austria. Austria no creo. Son Austria países no. de un entorno populista que... Populismo sí. puro y duro, pero que tú dices no tiene nada que ver con el sistema de la Unión Europea. ¿no? Se nos ha ido el tiempo volando y no hemos hablado de las elecciones que tenemos cerca, por lo cual tendremos que tocarlo y lo tendremos todavía mucho más cerca en el próximo debate. Era esa la que quería... Don Gregorio, Un placer. don Fernando, don Francisco Valido, don Blas Ramón, gracias, Gracias. a los cuatro por estar compartiendo este tiempo de debate. Ahora le dejamos, por supuesto, con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.